¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Pedacitos de Fe, de mi fe católica. En estos días hemos estado oyendo mucho sobre el sínodo de la sinodalidad, pero ¿qué es eso? Y en especial, ¿qué es el sínodo de la sinodalidad? ¿Y para qué lo van a utilizar? Pues eso y mucho más lo vamos a tratar en este video. Así es que comenzamos. Antes de seguir, y como siempre, agradezco a todos su apoyo. Gracias por ver los videos, por suscribirse. Por cierto, te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho, que le des like al video y actives la campanita de notificaciones. Seguimos. Veamos, ¿qué es sínodo? Bueno, pues sínodo es una asamblea de obispos, repito, sínodo es una asamblea de obispos que representa al episcopado católico y tiene como tarea ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia dándole consejo. Pues resulta que en este sínodo de la sinodalidad, como le han llamado, lo cual es un pleonasmo, es como si dijera, es el camino de la caminalidad. Es que sínodo por sus raíces griegas quiere decir caminar juntos. Lo que no nos han dicho es caminar hacia dónde o para qué. Y ahí está el problema. En el llamado sínodo de la sinodalidad no participaron únicamente los obispos de la Iglesia Católica, sino que incluyeron a los pobres hermanos que la Iglesia ha relegado, que la Iglesia ha humillado, que la Iglesia ha condenado injustamente. Ay, pobrecitos. Y ahora Francisco se está encargando de pedirles perdón, de hacerles justicia. Si tuviéramos en cuenta lo que les comenté hace 2 videos, en donde vimos que la misión de la Iglesia es la salvación de las almas, ¡wow! Esa idea del sínodo estaría genial. ¿Por qué? Porque a la Iglesia estarían llegando todos esos grupos que están participando en el sínodo a través de un representante y entonces se darían muchas conversiones. Pero desafortunadamente no es así, porque esos grupos que según Francisco han sido marginados por la Iglesia no aceptan la doctrina católica. Muchos de ellos nunca han ido a una misa siquiera. Y no van no porque la Iglesia los margine, sino porque ellos mismos se marginan. ¿Cómo? Pues no aceptando las reglas, las leyes que tiene nuestra amada Iglesia. Quieren que la Iglesia se adapte a lo que ellos quieran, a sus caprichos. Es como si los apóstoles cuando predicaban el Evangelio, con tal de que los paganos se convirtieran a la fe, aceptaran que vinieran con todo y sus falsos dioses, con sus ídolos. Es lo mismo aquí. Francisco les vendió la idea de que en la Iglesia caben todos, de que el cielo los está esperando y que Dios los ama así como son. Y repito, eso es una verdad a medias. Es cierto, en la Iglesia cabemos todos, siempre y cuando respetemos las leyes que la Iglesia tiene. Es cierto que tenemos un lugar en el cielo, que Cristo se fue a prepararnos una tienda para cada uno de nosotros. Pero es cierto también que para poder entrar al cielo necesitamos ser santos. No basta con ser buenos como dicen muchos. Es cierto que Dios me ama como soy, pero no ama mi pecado. Por mucho que Dios me ame, por mucho que Dios sea misericordioso, hay que recordar que Dios también es justo. Y eso a muchos se les olvida y no les gusta para nada. Dios no le puede dar lo mismo a alguien que ha tratado de vivir conforme a lo que Él nos ha enseñado mediante los profetas, posteriormente a lo que su Hijo Jesucristo nos enseñó y para lo cual dejó a sus apóstoles para que predicaran y difundieran el Evangelio, que a alguien que a toda su vida fue un pecador empedernido y que vivió alejado de Dios y no se arrepintió de sus pecados. No se convirtió y lo peor de todo es que está orgulloso de su pecado y hasta lo exhibe. Ahí es en donde radica el peligro. Ahí es en donde se encienden las alarmas, porque esto constituye una demolición de todo lo que la Iglesia ha enseñado, predicado y defendido por miles de años. Y tal pareciera que todo empezó desde que Francisco y secuaces llegaron a gobernar la Iglesia. Se les olvida que ningún papa tiene como función cambiar la doctrina, sino custodiarla, predicarla y defenderla ante los ataques de los enemigos. El problema es que aquí no la quieren cambiar.
La quieren desaparecer. Y no son los enemigos de fuera, sino los que están dentro. Y lo peor de todo, es la misma jerarquía la que está haciéndolo. ¿Y cómo es que han logrado todo eso? Pues esa tarea la empezaron hace muchos años. ¿Quiénes? Lo que se llama la masonería eclesiástica. ¿Cómo? Metiendo a su gente a los seminarios para que se ordenaran sacerdotes y con la ayuda de ellos mismos llegaran a ser obispos, cardenales y hasta el mismo papa. No es un secreto que varios cardenales masones se agruparon para hacer proselitismo a favor de Jorge Mario Bergoglio, no sin antes presionar al Papa Benedicto XVI para que renunciara. Lo cercaron, hicieron todo para que renunciara y una vez que él renunció, entonces poner a su elegido. Estoy hablando de la mafia de San Galo. Y esto que estoy diciendo no lo digo porque se me haya ocurrido a mí, sino que un miembro de esa mafia, llamada así por él mismo, fue quien narró todo esto a través de sus memorias plasmadas en un libro. Fue el cardenal Gottfried Daniels. Van St. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia. Se pusieron el nombre de San Galo, dado que así se llama la localidad en donde está la catedral o iglesia, no sé qué sea, en donde estos señores se reunían. No pocos argumentan que además en el cónclave en el que fue elegido Jorge Mario Bergoglio hubo muchas irregularidades. Incluso se habla de que antes de que Bergoglio fuera elegido, ya había sido elegido otro papa que hasta en la página del Vaticano ya lo habían anunciado y que de pronto resulta que no había papa todavía. Y es hasta la quinta votación del día que fue electo Jorge Mario Bergoglio, votación que ya no era válida, porque en el día solo se podían votar 4 veces. Es decir, a Jorge Mario Bergoglio lo metieron con calzador, como si uno jugara un volado que no termina hasta que caiga el lado que uno quiere que caiga. Jorge Mario tenía que quedar sí o sí. ¿Por qué? Porque él era el elegido de los masones para poder dinamitar poco a poco la iglesia, con una imagen bonachona, linda, con una falsa humildad. Hay que recordar que incluso llegó en metro al Vaticano, haciendo como que era más cercano al mundo. Y cuando digo más cercano al mundo, me refiero a que le gustan las cosas que el mundo da y las que quiere imponer en la iglesia. Ahora tenemos que lo que hizo la iglesia antes de este pontificado, todo fue malo y que ellos se están encargando de pedir perdón, de resarcir el daño. ¿Cómo? Permitiendo a la gente que se alejó que vuelvan a la iglesia con todo y su pecado, pretendiendo hacer a la iglesia a modo de ellos para que puedan y quieran regresar. A los adúlteros les dicen que no hay problema que vivan con alguien con quien no están casados por la iglesia, que ellos pueden comulgar sin ningún problema, aun cuando sabemos que el adulterio y la fornicación son un pecado grave, y que San Pablo dijo que el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Francisco les dice que no, que pueden comulgar sin ningún problema. A las personas que mantienen relaciones con personas del mismo sexo, me refiero a relaciones sexuales, y que incluso están casados por leyes civiles, por supuesto, les hacen creer que eso no es pecado porque ellos se aman. Y mientras sea amor, Dios lo acepta, hasta los bendicen. ¿Y eso por qué? Porque la mayoría de la gente que está cambiando la doctrina, que está promoviendo todas esas aberraciones, son gente que pertenece a ese lobby. Ahí tenemos al tal mencionado Tucho Fernández, quien es el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Imagínense, el lobo encargado de custodiar a las ovejas. Ahora resulta que Francisco va a nombrar cardenales a varios obispos que son abiertamente gays y que defienden a capa y espada esa preferencia o como se le llame. Están convirtiendo al Vaticano en la jaula de las locas. Con respecto a eso voy a comentar algo muy fuerte, pero es lo que se comenta. Ojo, no lo digo yo. Es lo que se dice y yo tengo mi opinión y como siempre me la voy a guardar, ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Muchos dicen que Francisco es el anticristo, otros dicen que es el falso profeta, que según las profecías es quien le va a preparar el camino al anticristo para que éste se siente en la silla de Pedro y tome el poder de la iglesia, claro, por un tiempo. Yo no sé quién de los dos sea Francisco, lo que sí sé
es que está haciendo muchas cosas que hacen que varios de nosotros levantemos la ceja. Ha movido las fechas del ajedrez de manera que en el próximo cónclave que haya, ya sea porque él muera o dimita como lo hizo el Papa Benedicto XVI, obligado por la masonería, hay que decirlo, la mayoría de los cardenales que va a emitir su voto son puestos por él mismo, garantizando con esto que el próximo pontífice sea uno de ellos, de los destructores de la iglesia. Se olvidan de la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia, aunque yo más bien no creo que se les haya olvidado. El diablo sabe perfectamente que su tiempo se acaba, sabe que le queda poco antes de que sea vencido y está haciendo todo lo posible por llevarse la mayor cantidad de almas que pueda al infierno. Y desafortunadamente, muchas de esas almas se van a ir por hacerle caso a falsos pastores, a malos pastores, y todo por no estudiar, por no interesarse en conocer las Sagradas Escrituras, por ignorancia de la doctrina de la Iglesia, de la tradición católica, y le van a comprar la idea a esos falsos y malos pastores que lo que hacen es lo correcto. Sí, con el Concilio Vaticano II le dieron un duro golpe, muy duro golpe a la Iglesia. Con el dichoso sínodo de la sinodalidad van a querer acabarla. Pero lástima, mis amigos, eso no pasará. Como digo, eso se ha venido tramando ya desde hace varios años. Están vendiendo la idea de que el sínodo es para que todos, no importa de qué religión sea, puedan venir a la Iglesia Católica. Todo esto para integrar una única religión mundial, junto con un único gobierno mundial, orientado todo a esto, o mejor dicho, dirigido hacia el tan mencionado y ya muy conocido nuevo orden mundial. A eso van con todo lo que están haciendo. Y con los nuevos pecados que se inventaron en el sínodo, lo que estoy haciendo ahorita, es decir, señalar lo absurdo de ese sínodo, resulta que constituye pecado, ya que se inventaron el pecado contra el sínodo. No, bueno, inventaron otro que también es muy bueno, el pecado contra la doctrina utilizada como piedra para arrojar. Pero bueno, ¿a quién se le ocurre tanta marihuanada? Es decir, soy pecador, los 7 pecados me quedan guangos, pero cuidado y me lo hagas saber, porque ya inventé uno en el que no me puedes señalar mi pecado, porque entonces tú también estarás pecando, así de ese tamaño. Lo que siempre digo, aún con todo esto, no debemos abandonar la iglesia. A pesar de los malos pastores, somos la iglesia militante, no la iglesia peregrina como la llaman ahora. Militante es decir que debemos luchar, estamos en guerra. Si quieren terminar con la iglesia, no se las tenemos que dejar tan fácil, aunque sabemos que no podrán. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo, no por ningún hombre. Por eso el diablo la quiere acabar. No ataca a ninguna otra porque son obra de hombres. Ataca a la única y verdadera iglesia. En la historia de la iglesia hay miles de mártires que murieron defendiendo la fe. Hay que recordar que la sangre de los mártires es la semilla de cristianos. Oración, oración y oración. Tenemos el arma más poderosa para derrocar al enemigo, que es el Santo Rosario. No dejemos de rezarlo. Bueno, pues por ahora me despido, les mando un fuerte abrazo, que nuestra Madre Santísima nos cubra con su manto sagrado, que Jesucristo nos cubra con su sangre preciosa y que nuestro Padre Dios nos bendiga a todos. Adiós.